Bueno, hola a todos. Vamos a empezar ya porque sé que después de mí viene lo más importante del día, es decir, la comida. Y sé que contra la comida no se puede competir por mucho que yo venga aquí a hablar de lo que quiera venir a hablar. Así que, bueno, en este track vamos a hablar de Xamarin Forms Shell. ¿A alguien le suena? ¿No? ¿Sí? Bueno, a algunos sí, a otros no. Vale, en resumen es lo próximo que va a llegar en Xamarin Forms. A priori llegaría con la versión 4, ¿vale? Como yo... Oh, me salté todas las PPT, genial. Si queréis, sí, Vale, no. Lo primero que voy a decir era aunque a algunos les duela, meter la cuña publicitaria de nuevo, porque me sorprende la facilidad con la que he engañado a toda esta gente para montar un evento, ¿vale? Ha sido súper sencillo. La verdad es que muchas gracias a todos, porque sin ellos no sería sin duda posible. Y bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Javier, trabajo desde hace muy poquito en Microsoft, y ahí tenéis mis datos de contacto, correo, Twitter, me podéis asaltar por donde queráis. Antes de entrar de lleno en Shell, un pequeño recordatorio de lo que era Xamarin Forms. ¿A todo el mundo le suena? A la inmensidad de la mayoría de la sala, ¿no? Bueno, inicialmente teníamos lo que era el enfoque tradicional de Xamarin. Nos ofrecían en iOS y en Android un framework para trabajar en C# con estas plataformas, donde la interfaz de usuario la hacíamos en lenguaje nativo, Storyboards, XML, y compartíamos toda la base común de código en C#. Y Xamarin Forms lo que proponía era una capa de abstracción sobre la capa de UI, permitiendo definir la interfaz una única vez en C# o en XAML. Entre todo el conjunto de opciones que incluye, como sabéis, la estructura base del layout, de lo que el usuario ve, lo definimos por páginas, que son a su vez las que definen el comportamiento, layout para estructurar todo el contenido. Tenemos una enorme cantidad de controles, y además pues nos incluía una serie de APIs interesantes para controlar la navegación, controlar el conjunto de, por ejemplo, animaciones de la aplicación, servicio de dependencia, etcétera, etcétera. En un resumen muy grande, pues ahí tenéis todo el conjunto base de páginas en Xamarin Forms, todo el conjunto de layout y controles básicos. Hasta aquí todo genial. Esto es Xamarin Forms prácticamente desde sus inicios, hace unos 4 años, y todo bien, pero ¿qué se puede mejorar? ¿Nadie ha tenido nunca ningún problema? Tiempo de arranque, rendimiento, unificación, librerías. Muchas veces tenéis que crear custom render para modificar un sencillo botón, etcétera, etcétera, ¿no? Pues básicamente todo lo que venís hablando es esto. Al final tienes un montón de piezas en lenguaje común, compartido, y muchas otras en lenguaje nativo, y para hacer cosas simples tenéis que empezar a jugar con bloques de piezas. Para solucionar todo este problema llega lo que se conoce como Xamarin Forms Shell. De entrada, ¿qué es esto de Xamarin Forms Shell? Xamarin Forms Shell lo que van a hacer es un esqueleto para construir la estructura de las aplicaciones. Importante, será opcional. Es decir, Xamarin Forms Shell no llega a reemplazar nada de lo que había hasta ahora en Xamarin Forms. Si queréis seguir construyendo el sistema de pestañas con una tab page, funcionará. Si queréis seguir creando menús laterales con la Master Detail Page, funcionará. Entonces, ¿para qué llega? Pues llega porque ¿alguien ha tenido que crear una Master Detail Page con el menú en lugar de la izquierda a la derecha? Sí. ¿Alguien ha tenido que crear páginas con Master Detail Page, pestañas o pestañas arriba y abajo? ¿Pestañas arriba y abajo? ¡Qué locura! No, no es tan locura, es muy simple. A alguno seguro que le ha tocado esa tarea y le ha tocado un pedazo de custom render gigantesco. Vale, pues Xamarin Forms llega un poco para solucionar todo este problema. El objetivo fundamental es que lo que es la estructura de la aplicación y navegación entre la aplicación sea lo más extensible, sencilla y fácil posible. Llega para cubrir opciones como opciones de menú lateral, flexibilidad absoluta. Lo quieres a la izquierda, a la derecha, abajo, abajo. Pestañas arriba, abajo, arriba y abajo a la vez, estupendo. Con un menú lateral a la vez, estupendo. Llega para facilitar la navegación. Como sabéis, la navegación hasta ahora en Xamarin Forms
iba muy dependiente de las páginas, de las content page. Usabais lo que era el servicio de navegación. Y tenemos un problema con esto, porque la mayoría trabajáis con MVVM. Cada uno aplica MVVM a su manera y veo muchas veces código moviendo referencias de páginas hacia arriba, hacia abajo, entre vistas, páginas, view models y un cacao bestial. Llega una nueva forma de gestionar la navegación con una instancia estática, pero además sobre todo facilita las opciones de navegación. Hay muchos frameworks que venían a solucionar problemas ya existentes en Xamarin Forms, por ejemplo Prism, en el cual permitía una navegación por URIs. Se incluye navegación por URIs, que vamos a ver ahora un poquito más adelante, y se incluyen diferentes opciones para todo el soporte de deep linking, navegación entre páginas y opciones avanzadas. Por ejemplo, otro punto muy complejo hasta ahora para extender Xamarin Forms era toda la parte relacionada con navegación, la navigation bar. Y me imagino que casi todo el mundo ha tenido que cambiar el fondo, aplicar logos personalizados, añadir una barra de búsqueda en la navigation bar, etcétera, etcétera. Como sabéis, en Xamarin Forms 3.3 se incluyó lo que se conoce como Title View, que permite personalizar la barra de la navegación. Permite añadir un contenido personalizado a la barra de navegación, pero se queda corta, porque si queréis la barra de navegación el doble de alta, custom render. Y si queréis que haya una barra de búsqueda dinámica que a veces está en la barra de navegación y a veces en el contenido de la página y que pueda cambiar dinámicamente, custom render. Al final todo este conjunto de custom render que todo el mundo hacía una y otra vez, y peticiones que todo el mundo pedía una y otra vez, son los objetivos que vienen a cubrir Shell. Un poquito de Shell. Todo esto que tenéis en pantalla es Shell. Entonces, opciones como combinar flyouts con pestañas, barras de búsqueda, todo esto va a ser posible. Cambiar dinámicamente colores de barra con efectos de animación, efectos de transición entre páginas, etcétera, todo esto va a estar soportado por Shell, sin custom render. Por supuesto, pestañas arriba y abajo, pestañas solo arriba, menús laterales, menús en la parte inferior. Todo esto es lo que viene a cubrir Xamarin Forms Shell, un esqueleto para dar un montón de opciones y sobre todo también en todas las plataformas. Las capturas anteriores eran en Android, por supuesto también llegarán a iOS. Adelantándome un poquito a lo que vamos a ver un poco más adelante, el otro gran problema que teníamos hasta ahora con Xamarin Forms y que requería una enorme cantidad de custom renders era precisamente esto. Tenemos que cubrir Android y tenemos que cubrir iOS, Windows y otras plataformas. Entonces, en muchas ocasiones, en el diseño, un sencillo entry, como sabéis, la apariencia visual no es igual en Android y en iOS por defecto. Uno tiene la barra inferior, otro tiene todo el marco. Para conseguir la misma apariencia tenéis que trabajar con estilos, en ocasiones con custom render o efectos. Con toda la parte de Shell va a llegar lo que se conoce como el apartado de visuals, que vamos a ver luego en una demo, y el objetivo principal es, ellos van a ofrecer una serie de aspectos visuales predeterminados. El primero que va a llegar desde las primeras versiones, y el que voy a enseñar yo hoy, es Material Design, para iOS, Android, y pronto llegará para el resto de plataformas, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que si colocáis un botón que queréis que sea de tipo Material en Android, el botón se va a ver exactamente igual en iOS. Sí, los efectos de hundimiento, deshabilitado, transición, todo va a ser exactamente igual, ¿vale? Todo esto además se va a conseguir porque hay mucho feedback relacionado con esto y durante un tiempo la gente pensaba que se iba a usar Skiashar, ¿vale? No se va a usar Skiashar. Shell no introduce nada relacionado con Skiashar. Todos siguen siendo controles nativos. Lo que van a hacer es aplicar ellos lo que vosotros haríais en Custom Render, pero para todas las plataformas. Vamos a ver un poquito de Shell, para que lo vayáis conociendo. Bueno, ahí vais a ver poco, pero es el ejemplo que vimos anteriormente, donde teníamos el menú lateral, una barra de búsqueda y pestañas. Vale, en Shell se introducen tres elementos fundamentales que se llaman Shell Item,
cell section y cell content. Son jerárquicos y para que entendáis un poquito mejor cómo van, los tres elementos son jerárquicos. Cell item es el elemento fundamental. Para que os hagáis una idea, dentro de una página de tipo shell, cada cell item podría representar pestañas. Por defecto, podéis elegir las pestañas de arriba o abajo. Si no ponéis nada, por defecto van abajo, ¿vale? Y a su vez, por supuesto, un cell item puede contener otro cell item, ¿vale? Si tenéis una página con pestañas en la parte de abajo y empezáis a añadir más cell item a uno ya existente, ¿qué queréis que ocurre? Sale más pestañas, pero arriba, ¿vale? Así se va formando un poco toda la estructura. Y luego, dentro de cada cell item, el contenido final es un cell content. Este tipo de contenido pueden ser las content page, que conocéis hasta ahora, o una content view. Las cell sections sirven para poder organizar contenido dentro de un cell item, ¿vale? Y luego tenemos otro elemento fundamental que se llaman los flyouts. ¿A alguien se le ocurre para qué son los flyouts? Bingo. Si queremos que el drawer sea dinámico y poder tener control sobre su comportamiento, apariencia, si sale de un lado, otro, izquierda, derecha, etcétera, necesitamos una nueva API con más flexibilidad, llega en forma de flyout, ¿vale? Primer ejemplo. Este es el más sencillo de todos, es como el hola mundo en Shell, ¿vale? La definición básica de Shell es Shell. Se han partido aquí mucho la cabeza. Luego, como hemos dicho, tenemos cell items que pueden tener secciones y a su vez contenido. Esta es la estructura jerárquica básica y como cell content podemos tener content page. Esta content page es el contenido, no es más que una content page con un label, de hecho es el label que tenemos por defecto, y esto sería la estructura básica que vamos a tener en Shell. Antes de avanzar a estructuras un poquito más complejas, lo dicho, cell items, cell section y cell content. Cell content es hijo de section, que a su vez es cell item. Sé que es un poco trabalengua y que a alguno le está implosionando ahora mismo la cabeza, pero más o menos son los tres actores fundamentales que definen toda la estructura de UI, de modo que... Gracias por las preguntas, las añado... No sé dónde estás. Ah, ¿no se ve ahí? Vale, estupendo, pensaba que se estaba viendo. Me están enviando preguntas para el concurso y pone mis preguntas para el concurso y se veía la respuesta y digo, no, Dios, está apareciendo aquí. Vale, la estructura. Cell item es el nivel superior, ¿vale? Que contiene los cell sections. Los cell sections sirven para definir el contenido dentro de un cell item. Por defecto se crean pestañas en la parte inferior. Si se añaden varios dentro de otro, pues empiezan a crear una estructura de pestañas en la parte inferior que contienen a su vez en la superior, etcétera. Y cell content, por defecto, ahora mismo solo soporta content page, aunque sé que la versión final soportará también content views. Un ejemplo un poquito más complejo. Un cell item que contiene dos cell sections. Hemos dicho que por defecto las pestañas van abajo. Conseguimos ese resultado. Si lo complicamos un poquito más, un cell item que contiene un cell section y otro cell section, pestaña y pestaña que va abajo, una y otra. Si dentro de un cell section metemos dos contenidos, se crean pestañas en la parte de arriba. Al final el objetivo es crear prácticamente la estructura que necesitéis. Podéis crear combinaciones de pestañas con flyout. Las pestañas pueden ser arriba, pueden ser abajo, pueden ser los dos puntos a la vez. El flyout tenéis libertad absoluta para que sea a la izquierda, derecha o en cualquier otro punto. Y al final el objetivo es conseguir resultados que hasta ahora solo se podían conseguir con custom renders sin ellos, ¿vale? El flyout sirve principalmente para crear los menús laterales. Dentro del flyout tenemos dos elementos. Uno es lo que se conoce como flyout header. Esto no es más que un data template. Sirve para definir la cabecera. Y menú items, que es para lo que os está imaginando. Son los ítems del menú lateral izquierdo. Si ponemos un ejemplo, pues sería algo así, ¿vale?
flyout header podemos poner el contenido que queramos, y luego una propiedad importante será el comportamiento de la cabecera. El comportamiento de la cabecera, aquí vienen otra serie de peticiones. El objetivo que están intentando replicar, sobre todo con pestañas, menús flyout, etcétera, etcétera, es permitir comportamientos que son típicos en aplicaciones en el mercado y que hasta ahora eran ligeramente difíciles de replicar. Hablo de opciones como efectos parallels, etcétera, etcétera. En este caso podéis dejar la cabecera anclada, que es como estaría aquí. Esto haría scroll junto con los menús que están en la parte inferior. Podéis dejarlo fija, es decir, que no haga scroll, con scroll, que si haga scroll, o esta opción haría un efecto parallels, ¿vale? Y luego cada elemento de menú sería de nuevo otro cell item. Al principio, lo siento, pero vais a tener que luchar con cell item, sections y content durante unos cuantos días hasta pillar el truco, porque se utilizan para prácticamente todo, pero básicamente mantienen la misma estructura que hemos visto hasta ahora. Si queréis definir menús específicos, tenéis el elemento menú item, que por supuesto también han definido un menú item template para poder personalizar cada elemento del menú. ¿Vemos una demo? Vamos a pasar a ver una primera demo de Shell. Bueno, nota mental, y protegiéndome de que esto explote, el connect es en 3 días, empieza el martes, y empezaréis a oír mucho de Shell a partir del martes, y probablemente lleguen paquetes oficiales, etcétera. Hasta ahora no los hay, lo que hay es en preview, y los que yo he obtenido ha sido compilando directamente código, ¿vale? Lo digo por si he pillado, si me explota algo, que sepáis que no es oficial, culpa suya, efectivamente. Vale, vamos a arrancar la aplicación, y después de arrancar la aplicación ya nos centramos a ver el código. Bueno, mientras arranca vemos el código. El punto de entrada de la aplicación, olvidad las aplicaciones nativas. En estas aplicaciones no se está haciendo nada nativo. Sigue siendo el application. Esto no ha cambiado, ni va a cambiar. Y el punto de entrada de la aplicación sigue siendo una main page. La única diferencia importante es que mientras que hasta ahora esta main page era una navigation page o una content page, ahora puede ser un elemento de tipo shell. El elemento de tipo shell es importante, es el elemento base, y fijaos aquí, para cuando hablemos de navegación hay 3 propiedades importantes, que son estas 3 de aquí, que son las que nos definen la navegación de la aplicación, que son root, root host y root schema. Esto lo veremos un poquito más adelante. Por supuesto, Shell tiene recursos, podéis aplicar estilos en XAML o CSS. ¿Más grande? Sí. ¿Bien al fondo? ¿Mejor? ¿Más? ¿Bien? Vale. Nada, estas eran las 3 propiedades que estaba comentando, mientras que todo el conjunto de recursos sigue siendo exactamente igual que hemos visto hasta ahora. Lo único que, como os podéis imaginar, toda la parte de Shell tiene sus propias propiedades para personalización. Background, foreground, color de título, etcétera, etcétera. Si bajamos un poco hacia abajo, vais a ver que me creo un sistema de pestañas con Shell Content, donde el contenido podría ir directamente embebido dentro del Shell Content, o podemos utilizar la propiedad Content Template, que nos permite utilizar templates. Los templates pueden ser una content page. De hecho, en este ejemplo son content page. Creo que la tengo ya en ejecución. Vale, aquí está. Vale, tenemos la barra de búsqueda, el menú lateral, y tenemos el sistema de pestañas. El sistema de pestañas, la parte interesante con respecto a las partes anteriores, que tienen un montón de opciones que hasta ahora no teníais. Por ejemplo, esto hasta ahora, si alguien intentaba hacerlo, era un custom render, ¿vale? Esto no es más que jugar con las propiedades de color activo, ¿vale? Todo el contenido no es más que una content page, que es esta, Shell Content, que es una content page con un montón de botones que tenéis ahí. Son todos estos botones que tenéis aquí. Y todo el sistema de pestañas dentro de la Shell
son shell content. Dentro de content tenemos diferentes secciones y ítems, y al final tenemos menú ítems. Los menú ítems van para crear el flyout, menú lateral. Por defecto el menú lateral sigue siendo a la izquierda, ¿vale? Aunque podéis controlar la posición fácilmente con una propiedad. Para el flyout estaría aquí, podéis definir la cabecera, y dentro de shell cada menú ítem va a ir directamente al menú. Fijaos que estoy mezclando dentro de la propia shell content, menú ítems, etcétera, etcétera. Evidentemente lo ideal sería que tuvierais todo esto de una forma organizada, ¿vale? Probablemente shell ítems agrupados, menú ítems agrupados. En este caso está hecho así queriendo, para que veáis que al final, independientemente del orden, shell contents van a ir a pestañas y menú ítems van a ir al flyout, independientemente del orden, ¿vale? Aparte de todo esto, tenemos un montón de opciones, navegaciones, tenemos el nuevo sistema de navegación al cual acabamos de navegar. Buena noticia que imagino que gustará a muchos. Novedad también importante en la navegación, van a incluir una API bastante completa de transiciones entre páginas, ¿vale? De hecho aquí se utiliza la que vais a tener por defecto, que es un efecto de slide, pero hay unas cuantas ya implementadas y sé que vendrán más. Podéis hacer push, pop, put to route, igual que hasta ahora. Podéis añadir elementos en la toolbar y quitarlos. Podéis añadir y quitar la barra de navegación. Podéis mostrar y colapsar la búsqueda dinámicamente. Podéis activar, desactivar, quitar elementos del tab, etcétera, etcétera. Exactamente. Sí. Ahí hay dos propiedades, una de ellas puede destruirla, lo que sería quitar la visibilidad y no incluirla dentro de hija de la página, y la otra opción te la puede incluir dentro de la página, y dentro de la página podrías mostrarla aquí si quieres. Ah, sí. Eso va independiente. El servicio de navegación está incluido dentro de Shell, de lo que es la página principal que hemos visto, pero es un singleton con una instancia estática accesible desde cualquier punto de la aplicación. Shell. Solo hay una Shell. Shell es el contenedor principal. A partir de ahí tú navegas a páginas. Tú tienes una Shell y la Shell es la que van conteniendo el resto de páginas de la aplicación. Es el elemento root de la aplicación. Sí, Shell es el elemento root, sí. Vale, si paso estamos. No, sí, las pages siguen teniendo sentido. Esto es una content page. Las puedes combinar. Puedes hacer una combinación. De hecho tengo un sample donde se hace esa combinación, donde puedes tener un sistema de pestañas con Shell y una type page, pero realmente al final tienes el sistema de pestañas antiguos que puedes seguir utilizando, sí, pero está más limitado que el nuevo, con lo cual a priori no tendría un gran beneficio. A corto plazo no, a largo plazo entiendo que sí. Vale. ¿Esto qué? Ha sido un refactor de la hostia. Ya está mergeado, de hecho se mergeó antes de ayer, todo esto a master, y el refactor gordo ya está hecho. También es interesante decir que todo esto está ya mergeado en iOS y Android. En UWP se siguen haciendo cambios, y en UWP, FGTK, etcétera, llegará, pero más adelante. Entonces, el refactor es grande. Sí. La pregunta es si todo esto va a ir con Material Design, etcétera. Sí. Junto a Shell sale lo que ellos llaman Visuals, que luego veréis que son un conjunto de propiedades que precisamente se llaman Visual.
tendrán una enumeración y en esa enumeración tú puedes elegir entre diferentes interfaces clásicas, Material, Fluent Design, etcétera, etcétera, para aplicar el mismo estilo visual para que se vea exactamente igual. Si aplicas un botón con Material Design se ve exactamente igual en iOS y en Android. Tenemos una demo ahora en 5 minutos. No te vayas a fumar, please. No va en contra un poco de la filosofía inicial de que se diera específicamente cada plataforma que están acostumbrados los usuarios. Que se viera... O sea que lo visual, has comentado que se verá igual un botón con el estilo Material Design en Android que en iOS. Sí. Va un poco en contra de la filosofía. Buena pregunta. A ver, la pregunta, sobre todo para los del fondo que no la habéis escuchado, es si esto no va un poco en contra de la filosofía propia de Xamarin Forms, porque al final Xamarin Forms no es más que una abstracción que al final nos permite utilizar controles 100% nativos en cada plataforma, y al final, evidentemente, si usas controles nativos en cada plataforma, un botón no se ve igual en iOS que en Android. Todo esto viene por dos movimientos, frameworks y movimientos, la comunidad / usuarios de Forms importantes. Uno de ellos es Flutter, donde usan Skia para hacer el dibujado de la aplicación, y donde mucho volumen de usuarios de Forms y de la comunidad empezaron a ver interesante, y se empezó a ver un movimiento en el cual el punto de vista era, oye, al final Instagram, Twitter, Facebook se ven exactamente igual en todas las plataformas. Muchos usuarios lo que transmitían: yo cuando desarrollo una aplicación para terceros, mi objetivo es que sea la aplicación, es decir, se va a ver exactamente igual en todas las plataformas. Entonces, hasta ahora eso era complejo, necesitabas custom renders, efectos, etcétera, para llegar a ese objetivo. El objetivo que ellos ponen es, mira, no vamos a usar Skia, vamos a seguir teniendo controles nativos, pero te lo vamos a dar hecho, te lo vamos a facilitar. Si quieres utilizarlo, tienes la opción que vamos a ver ahora en 5 minutos, ¿vale? Si no quieres utilizarlo, si no aplicas visuals, el renderizado que va a haber por defecto es el del control nativo. Es decir, el objetivo es ofrecer la libertad. El objetivo es, si tú quieres seguir como hasta ahora, de modo que en cada plataforma nativa se vea como un control nativo, sigue como hasta ahora. Bueno, puedes utilizar Shell, pero no apliques Visual. Yo aquí no estoy aplicando Visual. Estos botones en iOS se van a ver diferentes, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? No vas a ver la silueta del botón. Si aplicas Material, este botón se vería exactamente igual en una que en otra, ¿vale? Pero el objetivo es tener la libertad. No, en principio no. En principio no. De todas formas, estos son los primeros pasos relacionados con visuals. De hecho, me voy a adelantar para enseñaros visual, que veo que a muchos os interesa. Donde por ahora se han centrado, bueno, vamos a ver si os parece antes la navegación, donde se han centrado ellos principalmente ahora mismo en Material, porque ha sido la opción más solicitada. Pero ellos tienen en mente Fluent Design, ellos tienen en mente otras opciones, de modo que tú puedas aplicar eso a todas las plataformas o solo se lo apliques a una, ¿vale? Aunque de momento eso no es una opción, ¿vale? Pero sí está dentro de las opciones a implementar. Pasamos a la navegación, que es otro de los grandes cambios. Hay 3 modelos de navegación nuevos en Shell, aunque yo me he centrado en el que más os chocará, o en el que más cambia, que es la navegación basada en URI. Esto, si alguien ha utilizado Prince, por ejemplo, es ese concepto. Y si alguien viene de frameworks tipo Windows Phone, pues también se llegó a usar navegación por URI. Al final lo que tenemos es lo siguiente. Cuando definimos Shell, tenemos 3 propiedades, como ya comenté anteriormente, importantes, que eran root, root host y root schema. Root host es el host de la ruta, root es el nombre que define la aplicación, y el esquema es cómo queremos construir esta URI. Por ejemplo, si queréis en formato app, sería algo como app // host /aplicación, ¿vale? Hasta aquí, bien. Una vez que hacemos esto, cada página,
Product Views, que puede ser una content page. La registramos en el sistema de rutas. Esto normalmente se hace en Shell, en el Shell CS, es decir, el code behind the Shell, antes de instanciar todo el sistema y ejecutar cualquier código relacionado con rutas. Sencillamente hacemos un registro. Este tipo de página dentro del sistema de rutas se va a llamar Products. De modo que si avanzamos, la navegación sería algo como esto. Accedemos a Shell, que si lo hemos establecido como main page podríamos hacer un casting de este tipo, y el siguiente gran método para navegar en Xamarin Forms se llama GoToAsync, ¿vale? Es un método asíncrono. De modo que soporta, como ya he dicho, diferentes formas, aunque una de ellas, la que más cambia el concepto, es por URI. Si quiero pasar a la página de producto, sería la ruta, hasta aquí, mi aplicación, la página que ya registramos previamente, y a continuación podemos pasar n parámetros. Si seguimos, podemos, por supuesto, capturar los parámetros como hasta ahora, pero otra de las grandes peticiones que había en Xamarin Forms era: la gestión de la navegación es pobre. Puedo saber cuándo estoy navegando una página, puedo saber cuándo estoy volviendo una página, pero no tengo un control exacto de, y me estoy yendo exactamente para atrás, puedo capturar el botón atrás y cancelarlo, puedo navegar dos páginas hacia adelante, saltándome una, puedo navegar hacia atrás sin volver a pasar por toda la pila y borrar directamente la pila. Todas estas cosas sí se podían hacer, como sabéis, pero requerían que vosotros mismos encargaseis de gestionar el Navigation Stack, la pila de navegación. Se incluyen nuevos métodos, Shell Navigating en Shell. Este método se salta cada vez que se va a producir una navegación, hacia adelante o hacia detrás, y aquí podríais capturar y cancelar, por ejemplo, la navegación ante ciertas condiciones. El Event Arc que veis ahí, que se llama Shell Navigation Event Arcs, tiene una serie de propiedades donde podemos saber si se permite la navegación o no, si se permite cancelar, si se ha cancelado, de qué página venimos, a qué página vamos. Tenemos un control más extenso sobre todo lo relacionado en navegación. Y luego, por otro lado, con la navegación, lo otro importante es la barra de navegación. En la mayoría de aplicaciones se tiene que personalizar tarde o temprano. Ya dijimos antes que incluyeron una propiedad llamada Title View en 3.3 y se siguen expandiendo. En Shell se ha incluido y se llama exactamente igual. Funciona exactamente igual, con la única diferencia de que dentro de Title View hay propiedades extras. ¿De qué tipo? Podéis cambiar directamente imagen de navegar atrás, texto, podéis añadir cualquier contenido, podéis añadir botones en la Navigation Bar, que como sabéis hasta ahora por defecto estaban a la derecha, podéis añadirlo también a la izquierda. Hay una flexibilidad a la hora de jugar con tamaños, colores, formas, contenido, mucho más amplia de lo que había hasta ahora. El modo por defecto va a ser usando Title View. Y luego, el otro gran cambio relacionado con la Title View es la barra de navegación. Ahora sí podéis utilizar y meter una barra de búsqueda dentro de la Title View en Xamarin Forms, pero lo que vais a tener por defecto es dentro de Shell lo que se conoce como un Search Handler, que podréis personalizar, de modo que podéis saber si la barra de navegación está visible, está oculto, está expandida, está dentro de la página, si no, si está mostrando resultados, si muestra tal placeholder, si sacáis un pop-up con información de autocompletado, todo este tipo de información que hasta ahora era necesario. Aprieto para la comida, me salto la de navegación, aunque ya habéis visto más o menos antes cómo se navegaba. Y pasamos a Visuals. ¿Qué es esto de Visual? Bueno, por todo lo que venimos hablando hasta ahora. En GitHub tenéis una issue, que es el origen de todo esto, que se llama Drawing Spec. Este Drawing Spec es bastante más amplio de: voy a permitir una forma sencilla de que las aplicaciones se vean exactamente igual en iOS y en Android, ¿vale? Es decir, por ejemplo, dentro de un botón existirá lo que se conocerá como un drawing template, una plantilla de dibujado, de modo que habrá objetos básicos tipo una esfera, un cuadrado, etcétera, etcétera, con el objetivo de poder personalizar formas de controles de una forma mucho más sencilla de lo que venía haciendo hasta ahora, sin requerir dar el salto final a custom renders. Toda esa parte sigue en desarrollo y no la vamos a enseñar
hoy. Lo que sí vamos a enseñar hoy es toda la parte relacionada con visuals, que es lo siguiente. En el arranque de la aplicación, por ahora, esto será temporal, antes de inicializar forms, hay que hacer el uso del flag Visual Experimental para poder hacer uso de visuals. Una vez hecho esto, dentro de cada content page o a nivel de shell, esto es lo que unas páginas sí quiero, otras no quiero, otras aplico solo en uno, otro, etcétera, etcétera, tenéis una propiedad visuals. Visual aceptará un valor de un enumerado con diferentes valores que ellos van a facilitar. Por ahora solo está disponible material, y con esto conseguimos lo que vamos a ver a continuación. Vale, voy a hacer zoom. Por ejemplo, vamos a lanzar la versión de iOS, porque si os enseño material en Android a nadie le va a sorprender, ¿vale? Me vais a decir que vaya estafa. Así que en iOS, app-delegate, punto de entrada de la aplicación, método finish launching, antes de inicializar forms, etiqueta, ¿vale? El flag Visual Experimental. Una vez hecho esto, tenemos app, que es el punto de entrada de nuestra aplicación. Dentro de la app establecemos el main page, que no es más que una navigation page a una página. No estoy usando aquí shell, es decir, visuals, aunque todo esto se llame material shell, etcétera, etcétera, y va muy relacionado con shell y es donde se le saca más partido, no va ligado al 100% a shell. Si no queréis usar shell, podéis usar visuals. Con lo que hay, bueno, con lo que habrá, con lo que necesitas que saquen el paquete con la actualización. No, creo que hay ideas sobre ello, pero ahora mismo con lo que hay no te puedo dar mucha info. Pero la idea sí que es que personalices y no, la idea no sería que hicieras 20.000 custom renders. Es decir, entiendo por dónde vas. Es decir, es como si cojo un tema y yo mismo cojo el tema, modifico los colores y me lo personalizo. Sí, la idea va por ahí. Pero con lo que hay ahora mismo visible no te puedo enseñar una demo de cómo sería eso. Porque ahora mismo lo único que hay es material, ¿vale? Pero sí, la idea va por ahí, ¿vale? Bueno, continuamos. Voy a dejar arrancando la aplicación y mientras arranca terminamos de ver que sencillamente dentro de la content page, nueva propiedad visual material, ¿vale? Se acabó. No hay que hacer mucho más para tener todo esto. Vale, tenemos aquí el simulador. Voy a dejar corriéndolo y mientras corre vamos a agrupar un par de demos y voy a hablar de otra novedad que será importante, que es el Collection View. ¿Alguien lo había escuchado antes? ¿No? Bueno, el List View de Xamarin Forms, como sabéis, es uno de los controles más utilizados, ¿vale? Más queridos y más odiados, ¿vale? Todo a la vez. ¿Por qué? Bueno, prácticamente en casi todas las aplicaciones necesitáis un listado. El problema que hay normalmente es que no es un listado simple. Normalmente no es un listado vertical con elementos sencillos. A veces tenéis que hacer un grid con diferentes elementos por columna. A veces necesitáis scroll horizontal. En ocasiones necesitáis filtrar elementos a la vez. No sé si habéis probado el List View, sobre todo en Android, con 2 millones de elementos, pero evidentemente no es lo mejor del mundo. En ocasiones necesitáis personalizar todo lo que envuelva el List View. Por ejemplo, ¿por qué no conectar el List View con la barra de búsqueda que hemos hablado anteriormente? Todo esto que hemos hablado hasta ahora, como sabéis, en el List View no es posible hacerlo. Tenéis soluciones sencillas. Bueno, me creo un Horizontal List View en XAML con un Stack Layout y un Scroll View y tiro para adelante. Sí, si tienes una veintena de elementos, una solución. Si no, te tienes que ir a código nativo, implementar todo el reciclado de celdas, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto llega para solucionar todos esos problemas. Lo principal es como una versión moderna del List View,
permite scroll vertical, permite scroll horizontal, permite definir diferentes vistas y data template, ya no será necesario hacer uso de celdas, ¿vale? Y sobre todo, donde más gana este control es a nivel de rendimiento. Al final, podemos conseguir cosas como esta. Es un vídeo, debería de reproducirse. Bueno, tal cual. Pasamos a demo. Control sobre movimientos de scroll. Es decir, podéis convertir este control en un carrusel. Podéis hacer que los elementos vayan de uno en uno, que vayan haciendo scroll de dos en dos, que hagan scroll cinético, etcétera, etcétera. Todo esto va a ser posible. Si volvemos a código, me cargo el emulador que se me ha quedado frito. Me cargo Visual Studio que se me ha quedado frito. Con Hot Reload no lo he probado, pero con el de aquí, los amigos del fondo, sí funciona. Y con Light Channel de otros grandes amigos también funciona. No lo he probado, no he dicho que no funciona. Arranco de nuevo, ¿eh? Se me ha quedado frito Visual Studio, que por supuesto son más no pasaría, pero... Sí. Sí, sería con el GoTo, lo que pasa que en lugar de pasar la cadena, sería pasando tipos, ¿vale? Si recuerdas, antes comenté, va a haber tres tipos de navegación. Uno de ellos es el Query String, que es el que he comentado, porque es el cambio que más gente pedía, sobre todo viniendo de Prism, etcétera, etcétera. Pero va a haber tres tipos. Por supuesto, puedes seguir utilizando tipos, el tipo de viewModel asociado a la página, navegar, etcétera, etcétera. ¿Se va a incluir también en la versión de Mac? ¿En Xamarin Forms para Mac o en Xamarin Mac? Bueno, todo esto, ¿me quedan cuántos? ¿Eso qué es? ¿5 nada más? Todo esto va a venir incluido en paquete Nugget, ¿vale? Y después de incluir en paquete Nugget, tanto ambos Visual Studios actualizarán sobre todo ciertas herramientas, etcétera, para soportar las opciones de Reload, las opciones de Previewer, etcétera, etcétera. ¿Una versión nueva de Visual Studio, no? Una actualización. No será no hay que llegar a Visual Studio 2019, que como sabéis está ahí, pero con una actualización de Visual Studio, que creo que sería la 17.9X y la 7.9 en Mac, sería suficiente. Saldrán la semana que viene con el Connect, probablemente. Javier, ¿se podrá utilizar la navegación, por ejemplo, de Print y Shell sin utilizar la navegación de Shell? ¿Se podría combinar? No lo sé. Me jugaría que sí, a que la gente de Print adaptará esto a Shell, pero a día de hoy no lo está. Bingo. Bueno, pues aquí tenéis las cajas de texto, los entries. El efecto de refresco es el emulador, ¿vale? Pero el efecto este seguro que alguno lo ha tenido que hacer más de una vez. Y el botón este, ¿vale? Con ese efecto os sonará de Android sobre todo, ya que es el botón tipo Material. Y como podéis ver, no tiene absolutamente nada que ver con el botón clásico estándar de Xamarin Forms. Si os enseño qué hay de código para esta vista, que es esto de aquí, como veis no tengo ninguna propiedad especial diferente, bueno, quitando muchos errores que no son, no tengo nada especial diferente de un layout normal. El que marca la diferencia es la propiedad visual en la parte superior de la página, ¿vale? Paro este ejemplo y en los 3 minutos que me falta, además huele a comida al fondo, vemos Collection View.
Vamos. Vale, para usar Collection View, de nuevo necesitáis un flag por ahora, será temporal, Collection View Experimental, y a la hora de trabajar con Collection View, mientras se me carga la conexión con el Mac, podéis trabajar desde C#, podéis trabajar desde XAML, y la apariencia que tendrá un poco todo esto es la siguiente. Collection View, y a continuación, una vez hecho esto, si alguien recuerda la época de WPF en la cual podías personalizar también el layout del panel, ¿vale? Que esto es importante, hacer scroll circulares o haciendo una S, todo esto será posible, ¿vale? Con el items layout, y luego podéis personalizar también el layout de cada ítem, podéis tener un montón de propiedades relacionadas con scroll horizontal y vertical, hay opciones de refresco automático de la UI, hay opciones... Vale, por ejemplo, Data Template, veis que hay vertical y horizontal en código y en XAML. Os voy a enseñar un grid que siempre mola más y bueno, pues viene a cubrir escenarios como estos, ¿vale? Donde por supuesto si cambiamos el número de elementos a mucho más y cambiáis el tamaño de los elementos, esto se va a ver pequeñísimo, pues la parte fundamental es mantener rendimiento, etcétera, etcétera, y permitir todo este tipo de flexibilidades entre tamaño entre elementos, scroll vertical, horizontal, un elemento, diferentes columnas, layouts más complejos, diferentes elementos y layouts para cada uno de los elementos, etcétera, etcétera. Todo esto va a ser posible, recordad, Collection View. Y último minuto, ¿qué más llega? Bueno, sobre todo, uno de los objetivos fundamentales ha sido reducir cómo se crea el layout, intentando evitar layout intermedio, que ahora sí en algunas plataformas sobre todo se crea. Ya hay mejora de rendimiento, ya os enseñarán datos más exactos. Conseguir el mismo diseño en Android y en iOS de forma sencilla. Poder facilitar layouts complejos, todo esto es la parte de Shell, ¿vale? Recordar pestañas arriba, abajo, menú lateral, todo combinado, menú a la izquierda, derecha, etcétera, etcétera. La navegación se va a permitir con el sistema de layout, nueva API de navegación, hay diferentes formas, hoy hemos visto el basado en URL, ¿vale? También hay soporte de linking, tengo demo aunque no lo he enseñado. Mejoras en la navegación, ciclo de navegación, eventos para capturar, navegar hacia adelante, hacia atrás con diferentes parámetros, gestiones de búsqueda, y luego nuevos controles que hasta ahora probablemente habéis tenido que hacer custom renders, floating action button, opciones de botones a la izquierda en la barra de navegación, snack bar, transiciones entre páginas, probablemente alguno también le ha tocado hacer, también estará, hay nueva API de gestos, hay screensaves, etcétera, etcétera. Pero recordad sobre todo esto viene a funcionar con lo que ya había, no viene a reemplazar lo que había, ¿vale? Es lo nuevo de Xamarin Forms que se añade a lo que ya había, no reemplaza, ¿vale? ¿Preguntas? Aparte de quiero comer. No lo sé exactamente, pero sospecho con unas altas probabilidades que esta semana que viene, que es el Connect. Connect es el día 4, ¿vale? Xamarin Essentials también habrá actualización en el Connect, si no me equivoco. Como sabéis, bueno, Xamarin Essentials es un kit que agrupa diferentes plugins, sobre todo algunos de Montemagno y algunos de comunidad en un paquete único y con soporte oficial. Y como sabéis también siguen faltando muchas cosas, por ejemplo, las APIs de cámara, por poner una muy sencilla, sigue estando en los plugins de Montemagno y sigue sin tener soporte oficial en Essentials. Seguirán sacando versiones y seguirán añadiendo más y más y más, ¿vale? ¿Más? Depende de la estructura de la aplicación. Si es cambiar Tab Page por Shell Content Items, etcétera, no, una Master Detail con Tab no sería muy compleja.
No sería muy compleja. De hecho, tendría menos código. Bastante menos código ahora. Los list view los podría cambiar a collection view. Solo tendrías que cambiar la forma en la que generas las celdas, ya que las celdas dejan de existir. No va a haber necesidad de usar view cell. Entonces sí que vas a tener que cambiar un poco de código, pero sí que podrías adaptarlo rápido. ¿Más? ¿No? Pues a comer.